Bueno, bienvenidas a todas las que estáis aquí en directo, también a las que vais a ver esta grabación en diferido del webinar Las trampas de la espiritualidad para las mujeres. A mí me gusta mucho hablar de espiritualidad y género, y él lo sabe, las amigas, y creo que es algo de lo que se habla poco y tendríamos que hablar muchísimo más, porque en la espiritualidad también pasan muchas cosas y creo que cuando no se pone nombre a lo que sucede en un área de la experiencia, esa experiencia se pierde. Entonces, a mí me gustaría que sirviera este webinar, si tú estás en el camino del desarrollo personal o de la búsqueda espiritual, para que pudieras poner palabras a ese área del camino, ¿eh? Porque así es como vamos avanzando todas. Si no, nos sucede la experiencia, pero no la recogemos, no la hacemos propia. Y es súper importante para fijar y para trascender, poder ponerle palabras a lo que estamos viviendo. Por eso es importante hablar de lo que nos pasa a las mujeres en el mundo de la espiritualidad. Bueno, voy a empezar hablando un poco de a qué llamamos espiritualidad, luego pasaré a hablar del papel de la mujer en la New Age, el viaje del héroe y de la heroína, hablaré también de los niveles de conciencia basadas en el libro que lo tengo por aquí, por cierto, La conciencia sin fronteras de Ken Wilber, que es todo un clásico, y hablaré también del cuerpo de las mujeres y de la espiritualidad. Y traeré a Vandana Shiva, que es una física y filósofa ecofeminista, pero también es un líder espiritual que me gusta mucho porque hace algunas reflexiones que yo creo que nos van a servir de mucho. Bueno, lo primero de todo, ¿qué decimos cuando, o sea, a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de espiritualidad? Porque claro, esa palabra puede estar tan llena de cosas que a la vez se queda vacía, ¿no? Bueno, lo primero sería hablar de religiones exotéricas y esotéricas. Las religiones exotéricas son las religiones que están basadas en mitos y en las que se le dice al creyente que tiene que creer, por eso es un creyente, en la realidad que se le impone desde la religión. Y luego están los caminos esotéricos o religiones esotéricas, que son aquellas que hacen un camino para que las personas tengan la experiencia directa de Dios, ¿vale? No es como, por ejemplo, la religión católica, pues sería evidentemente una religión exotérica, porque hay todo un mito, ¿no? Hay una historia que tienes que creerte, que la Virgen es virgen, que Jesús murió y resucitó, que convirtió el agua, o sea, todo eso de manera literal. Los creyentes católicos tienen que asumirlo como real y la experiencia de Dios está mediada por la propia religión. Mientras que en la esotérica, si por ejemplo el misticismo cristiano es una vía esotérica, donde tú te acercas en una comunión directa a tener la experiencia de Dios, no a través de lo que te cuentan otros, sino es a través del camino de la contemplación, tú encuentras esa vía, ¿no?, de conexión directa. Entonces son cosas diferentes. Para mí la espiritualidad es una búsqueda clásica del ser humano, filosófica, o sea, la filosofía siempre nos hemos preguntado quién soy, de dónde vengo y a dónde voy, ¿no? Y esa es la clave para mí de la espiritualidad, en el sentido de que las personas que se definen a sí mismos como espirituales entienden que hay algo más que la materia, que puede ser pesada y cortada y medida y vista, que es como el modelo newtoniano, ¿no?, de física. Entienden que hay algo más que eso. Y entienden también que hay una conexión con algo más grande, ¿vale? Digamos que no son o que no somos el último eslabón, sino que pertenecemos a algo más grande. Hay como una sensación de comunión con algo más grande. A veces es una intuición, ¿no? El camino de la espiritualidad se puede iniciar por muchos motivos, ¿no? Por haber tenido una experiencia muy dura que necesitas poder resignificar, o por una intuición, ¿no?,
una llamada o la llamada directamente de que hay ahí algo que mirar para ti. Entonces, bueno, se inician así los caminos espirituales, ¿no? Bueno, a ver, voy a silenciar, que me parece que se están abriendo micros. Claro, desde mi formación en psicología transpersonal o en desarrollo transpersonal, hablamos más de realización del ser, ¿no? De esa búsqueda interna de quién soy yo, esa primera pregunta. Tiene que ver mucho también con la espiritualidad, con un concepto que trasciende lo personal. La realización del ser, hay una búsqueda de un self o de un ser auténtico dentro de cada uno. Y ese ser es algo más grande que la persona que una es y está vinculado al todo, ¿vale? Y sería esa parte la que nos conectaría con el resto de la humanidad, del universo, de la materia, de la inmateria, etc. Sería lo que, bueno, pues todo en conjunto sería el Tao o Brahman. Bueno. Pero la New Age siempre ha estado así. Yo creo que siempre ha habido como caminos esotéricos, pues como muy serios, ¿no? De mucho tiempo, quiero decir muy serios. Cuando digo muy serio, quiero decir que muchas personas lo han transitado a lo largo de miles de años. Y luego empieza a surgir la New Age, que es una confluencia entre, bueno, entre Occidente y Oriente, que tiene su parte buena, como traer mucha parte de toda esa cultura que es ajena a nosotras, pero a la vez también se dulcifica, se disturba un poco la búsqueda, o mucho, al final, y creo que hay un momento clave en el New Age, y ahora, por ejemplo, bueno, antes de contar esto, tiene que ver también con toda esa búsqueda de la psicodelia, ¿no? De los años 60, 70, bueno, todo esto también está muy mezclado con esta idea de la búsqueda espiritual. Y hay un momento para mí central, que es la publicación del libro El Secreto en el año 2006, donde de repente arrasa con todo. Me imagino que lo habéis leído, porque es como, ¿no? Es todo ya un clásico, pero El Secreto básicamente consiste en explicarle a la gente cómo obtener lo que quiere en el plano material a través de una serie de leyes espirituales. Y ahí empieza para mí la pérdida del sentido de la espiritualidad para mucha gente en Occidente. Y esto yo lo estoy viendo porque yo empecé cuando tenía 20 años, hace 30, y a lo largo de todo este tiempo he conocido a mucha gente, pero a partir de ahí es como si el capitalismo hubiera fagocitado, como si no, es que el capitalismo ha fagocitado la espiritualidad. Y si veis cuentas de Instagram o seguís, bueno, no todo el mundo, hay gente seria todavía funcionando por ahí afortunadamente, pero si veis hay una cierta tendencia en confundir espiritualidad con abundancia o riqueza. Que esto además tiene que ver mucho con una filosofía anglosajona, porque si el cristianismo y el catolicismo habían ensalzado siempre la pobreza como, que tampoco es, pero bueno, quiero decir que nuestra cultura así más inmediata había ensalzado la religión, la pobreza, como una fuente de reconocimiento de Dios, el mundo anglosajón hace lo contrario. Para ellos la riqueza es un reflejo de la bendición de Dios. Bueno, entonces aparece El Secreto, aparece esta cosa de materializar, del mundo, de lo material, de la riqueza, y se empieza a confundir espiritualidad y capitalismo a marchas forzadas, que creo que es donde estamos ahora, ¿no? Incluso personas que han tenido una trayectoria espiritual, es que es muy fácil quedarse ahí o desviarse e irse hacia allí, donde todo el foco y toda la atención se pone en la materialización de la casa, el coche, además que no es nada, no es nada original, la casa, el coche de lujo, la estancia en Bali, ¿no? Y bueno, y ahí es
yo creo que muchas almas se han dispersado y se han ido hacia ahí. Ojo que a mí me parece que la pobreza no es gloriosa, quiero decir que esto es algo que, sobre todo las mujeres, tenemos que resolver, pero me parece que se vuelve un camino muy individualista, muy poco social, cuando los caminos espirituales siempre han sido colectivos, siempre se han hecho colectivos, han sido siempre revolucionarios y siempre han sido como dolorosos de quitarse la piel a capas, o sea, de escocer mucho. Y sin embargo, ahora lo que veo es como un camino mucho más hedonista, con la promesa de ese paraíso en la tierra. El paraíso en la tierra es el Lamborghini, el chalet y las vacaciones en Bali. Bueno, así estamos, ¿no? Un poco, a grosso modo, no todo el mundo, por supuesto que no, ¿eh? Pero es una tendencia que veo y que quería compartir con vosotras. Bueno, el papel de la mujer en esa idea, ¿no? De esa espiritualidad más, más materialista, no sé, lo voy a decir así, no sé bien cómo decirlo, no sé bien cómo definirla, o capitalista, ¿no? Es que, claro, el cuerpo de las mujeres históricamente ya en la espiritualidad ha sido siempre un problema, siempre desde el patriarcado me refiero, ha sido un problema, y ahora sigue siendo un poco al servicio de esos valores capitalistas, ¿no? Entonces es como que solo lo material tiene importancia en el fondo, ¿no? Si veis cómo se hacen estos grupos, yo he estado en muchos, ¿vale? Con el maestro arriba, lo alto de la jerarquía, lo alto del poder, y los discípulos debajo, siguen siendo estructuras muy patriarcales, verticales, y la mujer normalmente ya empieza a ver más, pero si os fijáis hay muchos, pero muchísimos más hombres ocupando ese puesto de la cúspide que mujeres, empieza a haber más. Siempre ha habido alguna, como en todo, ¿no? Pero evidentemente numéricamente ellos arrasan, ¿vale? Entonces siguen siendo estructuras muy verticales, con gurús y seguidoras, y yo aquí quiero hablar de esto, de los abusos sexuales en las prácticas espirituales, porque lo he visto, porque yo empecé muy joven. Claro, a mí ahora ya, pues no, ¿no? Porque esto es interesante también, que los gurús pues no suelen estar con mujeres 20 años mayores que ellos, suelen estar con mujeres 20 años más jóvenes que ellos, ¿no? Entonces esto no deja de, bueno, era algo que a mí siempre me hacía mucha gracia, pero esto sigue estando presente, sobre todo porque en la espiritualidad se mueve mucho la energía sexual, me da igual si es tantra o no, es la energía, es la vitalidad con la que se crece en la espiritualidad, y entonces cuando eso se está moviendo en grupo, se mueve, ¿vale? Y el gurú debería estar muy centrado, o la persona que esté en lo alto, para no terminar fagocitando lo que se mueve por abajo. Y en el caso, claro, de hombres en una estructura jerárquica de poder, pues es bastante fácil que se repitan este tipo de cosas en todas, ya la voy a decir aquí, en todas las, o en casi todas, no voy a decir todas, todas, pero en casi todas las estructuras organizativas, ¿no? Donde hay grupos en donde se mueven este tipo de cosas. Entonces, una cosa que a mí me pasaba mucho cuando yo iba con gurús, que eran todos hombres o maestros espirituales o tal, es que yo sentía, porque ellos hablaban y hablaban desde un punto de vista y era interesante lo que contaban y estaba bien, pero a mí me faltaba la experiencia de mujeres. Sobre todo me empecé a dar mucha cuenta de esto cuando fui madre, porque la experiencia de maternidad, que es una experiencia eh, muy espiritual, mucho, no estaba recogida en ningún sitio, ni tenía ese valor o ese enfoque que, que para mí era fundamental y que yo no encontraba recogido. Entonces, para mí, personalmente, después de llevar, pues igual, casi, sí, una década y media,
de recorrido de este camino y tal, cuando yo fui madre y pude empezar a poner palabras a la experiencia y darme cuenta de cómo me atravesaba a un nivel no solamente físico, sino también espiritual la maternidad, para mí fue muy importante, porque pude encajar piezas. Bueno, ya sabéis, no sé si sabéis, si conocéis el libro de Campbell, de Joseph Campbell, que es un antropólogo estadounidense, El viaje del héroe, las 1000 caras, donde él habla siempre que hay un monomito, él habla del monomito del viaje del héroe. El viaje del héroe es alguien que sale al mundo y se va encontrando con dificultades, con antagonistas, va a transformar su ego, lo va a doblegar y va a volver de nuevo, pero con un valor para la sociedad, formando ya parte de la sociedad. O sea, hace una individualización que supone salir al mundo, destruir ese ego y volver a la comunidad con un ego transformado y con algo de valor para aportar al mundo. Ese es el viaje del héroe y ese es un viaje que también en la espiritualidad está muy presente, todo el rato, está muy, muy presente, ¿no? Pero, y aquí quiero fijarme en la obra de Maureen Murdoch, que si habéis trabajado conmigo sabéis que alguna vez la cito, y la bibliografía también. No tiene todos sus libros publicados en España, pero algunos sí. Ella habla del viaje de la heroína y dice, bueno, ese es el camino del hombre, ese es el camino que hace el hombre, pero la mujer necesita otro recorrido. Ella es psicoanalista junguiana y dice, pues yo, dijo ella, pues yo en mi propia experiencia y en lo que veo en consulta, las mujeres hacen un recorrido diferente. No es hacia afuera, hacia el mundo. Ahora os digo lo que yo creo que hacemos en realidad, pero ella dice, no es hacia afuera, es hacia adentro nuestro viaje. Y lo que necesitamos es sanar el vínculo con lo femenino en una misma y en la cultura en la que vivimos, ¿no? Porque nosotras somos hijas del padre, ella habla del viaje de la hija del padre, en el sentido no del padre biológico, sino del padre del patriarcado, ¿vale? Porque somos hijas de la cultura patriarcal. Entonces necesitamos hacer un recorrido hacia adentro y vincularnos, construir una identidad. Mientras que el héroe se va al mundo a destruir el ego para volver a la comunidad, ¿no? Con un ego más solidario y más conectado, nosotras al contrario necesitamos construir la identidad, vinculándonos de nuevo con la parte femenina que le llama ella, ¿no? Con la integración de lo femenino y lo masculino. Así que fijaos qué diferencia, porque mientras que el héroe se va a destruir el yo, nosotras necesitamos construir un yo. Y esto yo sí que lo sentí muchísimo en mi experiencia en grupos de trabajo y en caminos espirituales, es que yo no necesitaba más destruir el yo. Yo lo que necesitaba era tener un yo para estar en el mundo, ¿no? Mientras que es verdad que los hombres tienen exceso, ¿no? Normalmente tienen exceso. ¿Esto cómo lo sabemos? Pues porque cuando estamos en grupo ellos hablan sin ningún problema, ¿no? Por el rol que asumen públicamente, porque ellos están en el mundo. Entonces, para estar en el mundo necesitas un ego. Entonces, ellos tienen eso, lo tienen que destruir para volverse humildes y servir a la comunidad. Y nosotras es que no, o sea, no podemos destruir más el ego porque nuestro trabajo es construirlo. Y esto es un enorme problema cuando las mujeres estamos intentando avanzar en el desarrollo espiritual. Porque es que ya puedes quedarte 30 años a destruirte el ego que no tienes. Quiero decir que no tienes. Todos, ahora lo vamos a ver, todos tenemos ego, pero es muy chiquitito. Y lo que se necesita es un ego que te permita tener tu lugar en el mundo, ¿vale? Para poder hacer luego el gesto de regresar. Pero es que si no hemos ido, ¿no? Es como que salimos al mundo con un ego pequeñito, con lo que podemos, estamos ahí sí pero no, no pero sí, en el mundo y ahí es mucho más complicado. Y encima nos metemos en el camino espiritual y pretendemos destruir
aquello poco que medianamente nos sirve para funcionar, y es bastante complejo, es bastante complicado, ¿vale? Bueno, voy a hablar ahora de Ken Wilber, del libro de los niveles de la conciencia, que este es también un trabajo muy interesante. Y él va hablando de que conforme vamos madurando espiritualmente, vamos alcanzando niveles de conciencia más profundos o más elevados, donde la frontera del yo la vamos ampliando, ¿no? O sea, yo soy yo aquí, esto es de lo que hablaba del, del yo, ¿no? De cómo yo necesito establecer un buen yo para estar. Entonces, tengo un yo me identifico con el yo hasta aquí, pero luego necesito ir ampliando mi identidad, ¿no? Esa frontera del yo la voy ampliando conforme voy madurando espiritualmente. Entonces, el primer nivel es el nivel de persona, que es el que separa el yo de la sombra. Y entonces, el nivel de persona, que viene del griego personaje, es el personaje que utilizamos para funcionar por la vida, ¿no? Entonces, hay todo lo que, y la sombra sería todo aquello de mí que yo no reconozco como propio. ¿Vale? No tienen por qué ser solamente las cosas malas, esto me interesa mucho, no tienen por qué ser solamente cosas malas, pues igual el egoísmo o los celos o la envidia todo ese tipo de cosas que puede ser, sino en el caso de las mujeres también aquellas cosas que no reconocemos en nosotras, porque culturalmente cuando tú vas construyendo tu identidad, lo haces en función de lo que, sobre todo mamá y papá los primeros años y luego la sociedad que te va rodeando conforme vas creciendo, te da el feedback de quién eres. ¿Vale? Cuando nacemos, no tenemos una identidad de un yo establecido así. Yo soy esto. Yo voy siendo, de hecho vamos siendo siempre, conforme al principio, ahora ya no, y eso forma parte de la libertad, de la búsqueda espiritual, al principio vamos siendo lo que los demás van devolviendo de quien yo soy. Cuando yo hago algo, ¿no? Pues alrededor tengo una serie de respuestas y en función de esas respuestas yo voy generando una identidad. En el caso de las mujeres, esa identidad es muy estrecha porque la sociedad se encarga, la cultura, los valores, papá, mamá, el cole, los medios de comunicación, etcétera, se encargan de que esa persona, ese personaje, sea muy limitado, muy pequeño y hay mucha cantidad de sombra. ¿Vale? Entonces, sombra, en el caso de las mujeres, pueden ser la capacidad resolutiva, puede ser la fortaleza, puede ser la inteligencia, ¿vale? Puede ser todo aquello que a la sociedad no le interese que las mujeres seamos. No solamente las partes que negadas, sino también las partes que no se pueden desarrollar de forma natural. ¿Vale? Luego, conforme vamos integrando un poco esa parte que está en la sombra, a través del trabajo que hacemos, el desarrollo personal, de irnos dando cuenta, de ir integrando, ¿no? Todo ese mundo inconsciente que tenemos ahí, lo vamos viendo conforme vamos siendo más mayores, aparece el nivel del ego, que ya es el yo, o sea, la persona y la sombra con el cuerpo. Y cuando y de hecho Freud decía que el ego era un ego corporal, ¿vale? La integración del cuerpo es fundamental. Y aquí es donde entra mucho mi trabajo con la relajación del útero y con toda esta conexión cuerpo-mente profunda, porque hasta que no hemos llegado al nivel del ego, no tenemos fuerza en la sociedad. Este es como el momento de encontrar el lugar en el mundo, ¿no? Es como el momento en el que yo tengo un núcleo interior desde el cual yo puedo salir al mundo. Es que si no tengo ese núcleo, que voy a estar destrozando lo que ni siquiera tengo, ¿no? Este sería como el ego. Entonces, esto es fundamental. Está bien tener ego. No hace falta destrozarlo si es que ni lo tenemos, si no hemos integrado el cuerpo. Y en esto los hombres es diferente porque a ellos se les da más permiso para estar en conexión con su cuerpo, con sus impulsos. Pero a nosotras, con toda la represión sexual, ese nivel lo tenemos muy truncado. Entonces, no estamos en el mismo sitio con respecto al cuerpo, las mujeres y los hombres.
Y también porque toda la sociedad nos enseña a estar en lucha constante con el cuerpo. ¿Cuántas mujeres no están a dieta todo el día? ¿Cuántas mujeres no les gusta su cuerpo? No dicen que tienen celulitis, toda la cosmética, la cirugía, no sé, o sea, tenemos todo un despliegue social alrededor que nos está diciendo constantemente que no estamos bien, que nuestro cuerpo no está bien y hay una lucha interna. Y cuando hay esa lucha interna, esa fragmentación del cuerpo y la mente, cuando mi ego no reconoce a mi cuerpo, entonces no estoy, en primer lugar, pudiendo tener una posición social potente, ¿vale? Pero además me estoy impidiendo pasar al siguiente nivel de conciencia, que es el del organismo total o centauro, que en Wilber le llama centauro a la conexión del cuerpo y la mente. Cuando conseguimos unir esto que la cultura ha separado, que es uno, porque siempre ha sido uno, y que a mí me gusta llamar como lo llama Merleau-Ponty, conciencia corporizada. ¿Vale? Cuando consigues estar en conciencia corporizada, es ya prácticamente el último nivel de la conciencia humana antes de lo transpersonal, o de ya, bueno, antes de lo transpersonal, lo voy a decir así. Y en ese nivel de centauro, que nosotras podíamos decir sirena, ¿no? Que eres mitad animal y mitad humano, has conseguido integrar esas dos, la potencia personal es infinitamente mayor. ¿Vale? Es toda la liberación de tu potencial humano sucede cuando conectas la mente y el cuerpo, ¿vale? A muchos niveles. Y la cuestión es que a las mujeres, como hemos sido sometidas por el patriarcado, esta distinción, esta separación se nos da muy marcada. Entonces, cuando conseguimos juntar esto, ya tenemos el ego. Vale, ahora vamos al nivel del organismo total, ya soy centauro o sirena, como queráis llamarlo, y ahora puedo empezar a conectarme con el medio, que es con los otros, con lo otro, ¿vale? Y a partir de aquí ya se parecen las bandas transpersonales, que es más allá de la persona, que ya serían los niveles más espirituales de la experiencia hasta llegar a la conciencia de unidad, ¿vale? Pero fijaos cómo en este camino, en este desarrollo de la conciencia, de la espiritualidad, a las mujeres se nos trunca muchísimo el tema del cuerpo por la represión sexual, porque nos han hecho avergonzarnos de cómo era nuestro cuerpo, desde el olor, la menstruación, se truncan partos, ¿no? Se nos hormona todo el rato. Entonces, todo esto hace que haya una desconexión enorme de esa banda de conciencia y por ahí no se puede avanzar. Pero los hombres no lo tienen tanto. Los hombres están muchísimo más conectados con su cuerpo, con sus impulsos, ¿vale? Que es una sexualidad que también está atravesada por la cultura, eso es obvio, y que tienen mucho trabajo que hacerse, pero están más en contacto con la parte biológica, ¿vale? Nosotras vivimos mucho, 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 mucho más en la mente, en la disociación con el cuerpo. También creo que tiene que ver esa disociación con experiencias traumáticas, ¿no? Con violencias, etcétera, que se hayan podido vivir, que las mujeres en este caso vivimos más que los varones. Bueno, entonces estaba hablando de la represión, de la represión sexual, de esa culpa y vergüenza que hace que nos desconectemos y a la vez nos hemos desconectado, lo llamamos femenino. A mí no me gusta porque, pero lo pongo así para que nos entendamos. Yo suelo usar las palabras yin y yang, la energía, dos tipos diferentes de energía, pero todo lo que tiene que ver culturalmente con la energía yin ha correspondido por roles de género a lo femenino. Entonces nos hemos desconectado, ¿no? Y el cuerpo es, y esto desde Platón y antes ya, el cuerpo es el espacio del pecado, lo que hay que trascender, lo interesante, lo más espiritual es la mente, es lo racional, lo intuitivo, todo lo que tiene que ver con lo emocional, lo intuitivo, lo corporal, el dar vida, el cuerpo de la mujer como la tierra misma, es un lugar que no se valora,
¿vale? Socialmente no tiene valor, más que como producto capitalista, ¿vale? Más que como producto. O sea, que el cuerpo como objeto de deseo ajeno, el cuerpo como objeto que me permite, ¿vale? Como vehículo para hacer cosas o que me permite obtener tal, pero no el cuerpo con un valor intrínseco en sí. Además, no todos los cuerpos, solo unos tipos de cuerpos tienen esa valoración, no todos, ¿no? Y Vandana Shiva, que es esta física y filósofa ecofeminista, es una líder espiritual hindú, ella dice, lo que hacemos al suelo nos lo hacemos a nosotras mismas y a nosotros mismos. Y dice también, a mí me resulta inevitable pensar que este es un momento de volver a la raíz y reorientar nuestro propósito como individuos y como sociedad. Y se refiere a esa reconexión otra vez con el cuerpo y con la tierra. Y ahora, dejadme un momento que vuelva atrás para recordaros que estaban en los niveles de conciencia, el nivel de organismo total era el centauro con el medio, de lo que habla Bandane. Cuando habla del medio, es decir, del medio ambiente, del medio físico, ¿no? De los demás, pero también de, de la naturaleza, del campo, de la ciudad, del medio donde estemos, ¿no? Entonces, imaginaos qué importante es a nivel espiritual, y yo no lo sabía cuando empecé. Yo empecé a hacer la relajación del útero porque me dolía la menstruación y porque leía Casilda y entendí que tenía ahí una cierta tensión, pero a nivel espiritual lo importante que fue para mí cuando por fin conseguí hacer entrar en ese nivel de conciencia centauro, ¿no? Donde ya era una cuerpo-mente. Porque claro, la represión sexual no es solamente que no hagas, es que no sientas, es que no desees. No hay mayor represión sexual que dejes tú ya de desear por ti, ¿vale? Y que dejes de sentir, que te desconectes de las sensaciones. Esa es la represión sexual. Entonces, cuando esto vuelves de una potencia, de una vitalidad increíble. Y por eso la sexualidad de las mujeres ha estado tan culpabilizada, ¿no? Tan castigada por todas las religiones, o casi todas, y prácticamente en casi todas las culturas también, en algunas no, afortunadamente, pero en casi todas sí, ¿no? O una sexualidad al servicio de, no una sexualidad para ti, sino al servicio de normalmente los varones. Bueno, para esto, para encontrar una de las cosas que nos pasa en esta cultura es que vamos muy rápido y estamos muy en la mente. Y cuando estás en la mente no estás en el cuerpo, ¿no? Entonces, cuando el año pasado ofrecí la comunidad de meditadoras, y estuvimos meditando cientos de mujeres todo el verano, había cosas muy bonitas que me escribían algunas compañeras, ¿no? Me decían, oye, estoy empezando a notar cambios porque ahora me cocino para mí con gusto. Y ahora me cocino para mí con gusto, fíjate que es como pareciera a priori que es una tontería, pero tiene que ver mucho con un estar de manera muy diferente en el mundo, tiene que ver con conectar con esa energía de lo femenino que decía Vandana Shiva, pero tiene que ver con el cuerpo, con el alimento, con la tierra, con el ambiente y con estar conectando muchísimo más el cuerpo y la mente. Lo que vamos a hacer la meditación es una meditación muy sencilla que os voy a enseñar a hacer el lunes de la semana que viene, el día 1. Vamos a empezar la comunidad con un taller de meditación. Me interesa muchísimo que quien quiera pueda aprender a meditar. Ahora parece que está todo, pero es verdad que a veces nos falta el espacio. Ahora está todo, es verdad, está todo en Internet. Yo cuando empecé no, pero ahora está todo en Internet. Pero creo que tener ese espacio para encontrarnos, para hacer la práctica, para que puedas consultar, para estar allí en presencia, va a ser muy bueno. Entonces el lunes ya recibirás la invitación. Te voy a enseñar a hacer esta práctica que es de atención plena en la respiración. Es muy básica, pero muy eficaz para dos cosas: para calmar la mente y para discernir que no se es los pensamientos, ¿vale?
Y esto, la primera vez que lo hagas, no te va a ser de una gran diferencia, pero después de 2 meses meditando, ya me dirás si no eres otra, ¿vale? Porque tú no eres los pensamientos, aunque nos hemos criado de forma general pensando que yo soy los pensamientos y tengo un cuerpo, ¿no? El cuerpo es una cosa que tengo y yo soy lo que pienso. Entonces, cuando empiezas a hacer esta práctica a diario, puedes empezar a darte cuenta de que tú no eres los pensamientos y eso ya es muy importante. Nos vamos a sentar a meditar todos los días a las 8:30 durante 15 minutos solamente. Y como lo vamos a hacer, bueno, va a ser gratis siempre. Y como lo vamos a hacer es que yo avisaré del inicio. Yo sostengo la práctica en el sentido de que te aviso en un grupo de Telegram y nos sentamos todas las que podamos a meditar a la vez, cada una en su casa. No voy dirigiendo la meditación porque si esta meditación se dirige, no es esta meditación, será otra. Esto al principio genera muchos problemas, pero es fácil de entender porque el trabajo de la meditación es que tú te des cuenta de cuando te has ido con los pensamientos y vuelvas a prestar atención donde tú quieres. Es el dominio, es la maestría de la atención. Y ahora, con las redes sociales, quien dirija su atención, espera un momentillo que creo, quien dirija su atención va a ser la reina del lugar, ¿eh? Porque tenemos ahora mismo la atención así, cada vez hay que prestar, cada vez podemos prestar menos atención a las cosas, nos dispersamos muchísimo más, estamos infoxicadas, ¿no? Entonces vamos a mantener la atención ahí y cada una se tiene que dar cuenta. Entonces yo no dirijo esta meditación, pero el lunes vas a aprender a hacerla y va a ir muy bien. Ya veréis cómo vais a notar cambios, ¿vale? Y esto es, solamente voy a decirte esto porque también te hablaré más la semana que viene, pero lo que voy a estar haciendo durante todo este verano, hasta finales de septiembre, son 12 semanas del viaje de la heroína, ¿vale? Nos vamos a dar ese espacio en un programa para ir desde la separación de lo femenino, ¿no? Que decía Maureen Murdoch, hasta la integración del yin y el yang en ti, hasta esa conexión profunda cuerpo-mente y con el medio para que puedas encontrar tu lugar en el mundo. Te voy a contar dentro de poco mucho más. Son solo 30 plazas. Lo voy a hacer así como en pequeño. Quiero que sea algo muy ligero, que sea muy fácil. Seguramente será a través de Telegram prácticamente todo, con mucho audio para que el verano no sea como ahora me tengo que parar a leer o a estudiar o a mirar un vídeo, sino que pueda ser algo ligero que te puedas llevar donde estés y que esté haciendo su trabajo, ¿no? A través de la meditación, pero también de todo lo que voy a ir compartiendo, de esos trabajos de conexión cuerpo-mente y de meditaciones y demás. ¿Vale? Bueno, hasta aquí la presentación. Entonces, a partir de ahora voy a dejar de grabar, ¿vale? Para que podáis, si queréis, formular vuestras preguntas sobre lo que hemos visto y seguir adelante. Permitidme un momento que le dé a parar. A ver si me sale. No me está dejando. Ahora. Y si tenéis preguntas, podéis ir